¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Alberto Morales Morales, adscrito al séptimo semestre de la carrera de Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. En base a la materia que básicamente está basado en los derechos de los pueblos indígenas, como actividad final donde usted plantea que nosotros argumentemos las tres cuestiones que nos deja como actividad final. Una parte que a mí me interesó mucho donde precisamente menciona que entre el estado de Oaxaca y el estado de Chiapas formalmente eran dos estados donde los derechos de los pueblos indígenas no eran contemplados, sino más bien esas garantías individuales eran vulneradas por los propios por el propio estado de gobierno, ¿no? Donde se supone que no se respetaba la cultura, las tradiciones, sobre todo los usos y costumbres, donde los derechos indígenas se basan mucho para poder ir procreando sus culturas, sus tradiciones, sus formaciones, ¿no? Entonces, considero que eso ha sido muy importante dentro de la figura social en el propio país mexicano, ¿no? Desde la época prehispánica, lo cual se fue como una referencia obligada por la memoria, la cultura e identidad de los diversos grupos humanos, ¿no? Categóricamente de los pueblos también ha sido importante a lo largo de la historia para implementar diversas políticas, diversas nociones, lo social entre las diversas culturas, ¿no? De los pueblos indígenas, como asentamientos humanos, sobre todo el respeto a su territorio, porque para ellos es muy confortable ese derecho, ¿no? A sus tierras, como bien lo decíamos, a sus culturas, sobre todo, de todo el grupo indígena, ¿no? También algunos de los derechos, como ya bien lo mencionábamos anteriormente, que pues obviamente son las culturas, los territorios, el derecho a una identidad, a la educación, a la salud, a sus lenguas sobre todo, ¿no? Derechos a no ser discriminados, como bien lo citábamos anteriormente, ¿verdad? Con motivos del origen e identidad indígena, derechos a la libre determinación, a la propiedad intelectual y sobre todo a seguir conservando sus propias, su propio estado de derecho, ¿no? Como hasta ellos hoy en día se ha mantenido. Como bien lo decíamos, ellos se basan más por usos y costumbres, ¿no? Así bien, dentro de los derechos de la comunidad se puede resumir que el derecho a la formación clara y transparente, derecho a la participación y toma de decisiones, derecho al respeto y reconocimiento de la comunidad, derecho a la autonomía y sobre todo a recibir una severa intervención por el propio Estado, por los propios gobernantes, ¿no? Que pues obviamente existen leyes que salvaguardan los propios derechos a las cuales ellos se basan, ¿no? Para que el Estado simplemente lo que haga es garantizar esos derechos a un pueblo indígena. Asimismo, sabemos muy bien que existen este sociedades que se dedican a tolerar, a cuidar, a preservar sobre todo que esos derechos se prevalezcan dentro de la cultura indígena, ¿no? Como está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribunales entre los Países Independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que sobre todo es muy importante. En efecto, pues podemos concluir de que pues básicamente cuando anteriormente, precisamente en el estado de Chiapas, cuando no era, cuando el derecho a un pueblo indígena era precisamente vulnerado, hoy en día ya es más tolerado, ¿no? Porque precisamente ya hay normas jurídicas que el propio estado de gobierno tiene que respetar para que esos derechos sean garantizados.